Durante 2 décadas, Estados Unidos intentó impedir que ocurriera una sola cosa. Ahora, muchos analistas creen que finalmente ha ocurrido. Irán, Rusia y China se están acercando cada vez más, creando una asociación estratégica que podría remodelar el orden global. ¿Es este el mayor cambio geopolítico de nuestra generación? Descubramos los hechos, los riesgos y lo que esto podría significar para el futuro del poder mundial. Finalmente ocurrió. Aquello mismo que la política exterior estadounidense trabajó durante 2 décadas para bloquear ahora está activo. Y Washington apenas comienza a comprender lo que eso realmente significa. Esto no es una exageración, no es alarmismo, es la fría verdad operativa que todas las agencias de inteligencia del mundo occidental están intentando comprender en este momento. Porque lo que Irán ha desencadenado no es simplemente un acontecimiento militar, es un acontecimiento estructural, una remodelación fundamental del poder global que sobrevivirá a cualquier resultado en el campo de batalla. Durante 20 años, la obsesión central de la estrategia estadounidense en Oriente Medio y Eurasia fue impedir una cosa por encima de todas las demás. No las ambiciones nucleares de Irán, no la expansión rusa, no el ascenso económico de China. Esas eran amenazas serias, pero cada una era manejable por sí sola. La verdadera pesadilla era la combinación. Irán, Rusia y China moviéndose como uno solo. No como una alianza formal mediante tratado. Ese nunca fue el temor específico, sino como un bloque coordinado de potencias revisionistas, cada una protegiendo las debilidades de las otras, cada una amplificando las fortalezas de las otras, cada una actuando de maneras que hacían imposible enfrentar a una sin enfrentarse a las tres. Los estrategas estadounidenses lo llamaban el escenario de pesadilla. Henry Kissinger advirtió sobre ello. Múltiples documentos de estrategia de seguridad nacional lo identificaron como la amenaza suprema. Marcos diplomáticos enteros, desde el acuerdo nuclear con Irán hasta el reinicio de relaciones con Rusia y la competencia gestionada con China, fueron construidos en parte para evitar que estos tres concluyeran que la coordinación total contra los intereses estadounidenses era su mejor camino. Irán acaba de decidir que sí lo es. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora y activa la campana, porque este es el momento que reescribe el mapa estratégico para la próxima década. Y la mayoría de los medios todavía lo están tratando como un espectáculo regional secundario. Comencemos con lo que realmente sabemos. Antes de poder comprender lo que Irán ha activado, necesitamos entender por qué esta combinación específica era tan temida. El tema no era vago, era preciso. Provenía de una evaluación clara de lo que cada potencia aporta, de lo que cada potencia carece y de cómo esas piezas encajan perfectamente. Comencemos con Irán. Irán es una potencia regional de tamaño medio con una enorme influencia geográfica. Se encuentra junto al Golfo Pérsico y controla el acceso al Estrecho de Hormuz, por donde pasan aproximadamente entre 17 y 20 millones de barriles de petróleo cada día. Eso representa aproximadamente entre el 17% y el 20% del suministro mundial de petróleo. Irán posee una sofisticada red de fuerzas proxy que se extiende desde Líbano hasta Yemen, Irak y Siria. Tiene un programa de misiles capaz de alcanzar todas las bases estadounidenses en Oriente Medio y un programa nuclear que ya ha cruzado múltiples líneas rojas occidentales sin provocar la respuesta militar decisiva que esas líneas rojas supuestamente debían garantizar. Lo que le falta a Irán es tecnología militar avanzada, resiliencia económica bajo sanciones y un suministro confiable de armas de precisión para sostener conflictos de alta intensidad a lo largo del tiempo. Ahora observemos a Rusia. Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo. Despliega sistemas avanzados de defensa aérea, particularmente los S-400 y S-500, que se encuentran entre los más capaces del planeta. Tiene décadas de experiencia en guerra electrónica. Posee tecnología de misiles hipersónicos actualmente por delante de sus equivalentes estadounidenses y es el mayor exportador mundial de hidrocarburos, lo que le otorga una influencia económica que las sanciones no han destruido por completo. Lo que le falta a Rusia es profundidad económica, fortaleza demográfica y la escala de manufactura necesaria para sostener conflictos prolongados de alta intensidad sin apoyo externo. Ahora observemos a China. China tiene la segunda economía más grande del mundo. Posee la marina más grande por número de buques. Tiene la mayor base manufacturera del planeta, incluida la manufactura de defensa. Mantiene reservas de divisas superiores a los 3 billones de dólares. Tiene la capacidad tecnológica para suministrar componentes avanzados que tanto Rusia como Irán tienen prohibidos debido a las sanciones occidentales y ha demostrado, mediante su apoyo a Rusia desde 2022, su disposición a sostener económicamente a un socio sancionado sin unirse formalmente a su campaña militar.
Lo que le falta a China es experiencia de combate, capacidad de proyección global de poder y la voluntad de aceptar el costo reputacional y económico de una confrontación abierta con Occidente. Aquí está la geometría que mantenía despiertos a los estrategas estadounidenses por las noches. Las fortalezas de cada potencia llenan los vacíos de las otras. Irán proporciona los puntos de presión regionales, los puntos de estrangulamiento, las fuerzas proxy y la capacidad de hacer que cualquier compromiso militar estadounidense en Oriente Medio sea enormemente costoso. Rusia proporciona la tecnología militar avanzada y el paraguas nuclear que eleva el costo de una confrontación directa. China proporciona la profundidad económica y la capacidad manufacturera que hacen ineficaces las sanciones. Juntos se convierten en algo cualitativamente diferente de la suma de sus capacidades individuales. Juntos forman un bloque capaz de sostener presión sobre el poder estadounidense en 3 teatros simultáneamente: Oriente Medio, Europa y el Pacífico, mientras cada miembro sobrevive a la presión económica y militar que destruiría a cualquiera de ellos de manera aislada. Esa es la pesadilla, y Irán acaba de activarla. Aquí está la primera capa de escalada, y es aquí donde todo encaja. La activación no llegó como una ceremonia de firma de tratado. No hubo anuncio formal, ni conferencia de prensa conjunta, ni documento para que los diplomáticos occidentales lo analizaran y debatieran. Ese es precisamente el punto. La alianza fue diseñada para activarse por debajo del umbral que desencadenaría una respuesta militar occidental decisiva, en el espacio entre la guerra abierta y la competencia pacífica, donde las reglas de enfrentamiento son ambiguas y el costo de la confrontación no está claro. Así es como se ve en la práctica. Los drones fabricados por Irán, específicamente la serie Shahed 136, han sido utilizados extensamente por las fuerzas rusas en Ucrania. No docenas de drones, sino miles. El Instituto para el Estudio de la Guerra documentó más de 3.000 ataques confirmados con drones Shahed contra infraestructura ucraniana para mediados de 2024. Irán negó durante meses haberlos suministrado. La negación no era creíble, pero cumplía una función. Mantenía la ambigüedad que impedía una respuesta occidental de contraescalada clara. En la otra dirección, Rusia ha estado transfiriendo a Irán tecnología militar avanzada que Irán no podría desarrollar ni adquirir en ningún otro lugar. Cazas Su-35, el sistema de defensa aérea S-400 y tecnología satelital que mejora la capacidad de selección de objetivos iraní. Estas transferencias han ocurrido gradualmente a través de canales diseñados para poder ser negados a un ritmo calibrado para aumentar la capacidad iraní sin activar las líneas rojas occidentales específicas que obligarían a una respuesta decisiva. La contribución de China opera a través de la capa económica. Las empresas chinas han continuado comprando petróleo iraní en volúmenes que han reducido significativamente el impacto de las sanciones occidentales. Las exportaciones petroleras iraníes, que las sanciones pretendían reducir a casi cero, se han recuperado hasta aproximadamente 1,5 millones de barriles por día, en gran medida porque los compradores chinos han estado dispuestos a adquirirlo con descuento, haciendo que el riesgo de las sanciones valga la pena. Esos ingresos petroleros financian todo lo demás: los misiles, las fuerzas proxy, el programa nuclear y la producción de drones. Aquí está la cifra específica que cuenta toda la historia. Las sanciones estadounidenses estaban diseñadas para reducir los ingresos petroleros iraníes a un nivel que hiciera económicamente imposible sostener el programa nuclear y la red de fuerzas proxy. En el punto máximo de la campaña de máxima presión, en 2019 y 2020, las exportaciones de petróleo iraní cayeron a aproximadamente entre 200.000 y 300.000 barriles por día. Para 2023 y 2024, esas exportaciones se habían recuperado hasta aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios, un aumento de 5 veces, casi por completo porque China siguió comprando. Las sanciones no fracasaron porque su diseño fuera incorrecto, fracasaron porque China hizo que fracasaran, y China lo hizo no oponiéndose formalmente a ellas, sino simplemente continuando el comercio, ejerciendo su propia elección económica soberana de una manera que socavó sistemáticamente la estrategia occidental. Así es como se ve la acción coordinada por debajo del umbral de la confrontación abierta, e Irán acaba de llevar esa coordinación al siguiente nivel. Aquí está la segunda capa de escalada, y aquí es donde el costo humano de esta alianza se vuelve imposible de ignorar. La red de fuerzas proxy de Irán, Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen y las fuerzas de movilización popular en Irak, ha sido una característica de la geopolítica de Oriente Medio durante décadas. Lo que ha cambiado con el respaldo ruso y chino detrás de Irán es el nivel de capacidad con el que opera esa red. Los hutíes son el ejemplo más claro. En 2015, cuando la coalición liderada por Arabia Saudita inició su campaña militar en Yemen,
Los hutíes eran una fuerza insurgente capaz, pero equipada con armamento relativamente simple. Para 2023 y 2024, esos mismos hutíes estaban lanzando misiles balísticos contra territorio israelí desde 2.000 kilómetros de distancia, atacando el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo con misiles antibuque y desplegando drones suicidas que requirieron los recursos navales combinados de Estados Unidos, Reino Unido y múltiples naciones aliadas para ser parcialmente contenidos. Esa transformación no ocurrió porque los hutíes desarrollaran tecnología militar avanzada de manera independiente. Ocurrió porque Irán proporcionó la tecnología, Rusia proporcionó orientación satelital y apoyo de guerra electrónica, y el respaldo económico de China a Irán proporcionó la financiación que mantuvo funcionando la cadena de suministro. La consecuencia para el comercio marítimo mundial ha sido directa y medible. El tráfico por el Mar Rojo, que normalmente transporta aproximadamente el 15% del comercio mundial, cayó más del 50% durante el punto máximo de la campaña hutí, ya que las compañías navieras desviaron sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza. El costo de enviar un contenedor desde Asia a Europa se triplicó. Esos costos llegaron a las tiendas europeas y estadounidenses en forma de precios más altos para productos que las familias comunes compran todos los días. Las bombas cayeron en el Mar Rojo. La inflación de precios llegó a los supermercados de Birmingham y Baltimore. Esa es la geografía emocional, y es exactamente el mecanismo que la alianza fue diseñada para explotar. Ahora multiplica ese patrón, no una red proxy operando en una región, sino 3 o 4 redes proxy, cada una capaz del tipo de disrupción que demostraron los hutíes, operando simultáneamente en Oriente Medio, el norte de África y potencialmente más allá. Eso es lo que hace posible la activación total de esta alianza por parte de Irán. Y los recursos combinados del bloque, la tecnología de Rusia, la financiación de China y las redes regionales de Irán, lo hacen sostenible de una manera que ninguna potencia individual podría lograr por sí sola. Ahora, agreguemos una tercera dimensión, porque esta es la variable oculta que gran parte del análisis político occidental ha tardado más en enfrentar. Toda la respuesta occidental al comportamiento revisionista durante las últimas 2 décadas se ha basado en una suposición fundamental: que el sistema financiero global, centrado en el dólar, y la capacidad de imponer sanciones que surge del control de ese sistema, otorgan a Occidente la capacidad de imponer costos económicos insoportables a cualquier nación que cruce determinadas líneas rojas. Esa suposición funcionó bien cuando se aplicó a actores individuales y aislados: Corea del Norte, Cuba, Venezuela, naciones sin relaciones económicas alternativas significativas, sin un patrocinador poderoso dispuesto a absorber sus exportaciones sancionadas y sin acceso a canales financieros alternativos. Funciona menos contra Rusia, que tiene exportaciones energéticas y relaciones asiáticas que le permiten sobrevivir parcialmente. Funciona aún menos contra Irán cuando China está dispuesta a comprar petróleo iraní sin importar las circunstancias. Y no funciona en absoluto contra la propia China, porque sancionarla a la escala necesaria para cambiar su comportamiento requeriría que Occidente sancionara sus propias cadenas de suministro, sus propios bienes de consumo y su propia manufactura tecnológica. La interdependencia que se suponía haría irracional el conflicto ha terminado haciendo que el arma de las sanciones sea difícil de desplegar contra el objetivo más importante. Aquí está la cadena de consecuencias. ¿Qué importa? Rusia absorbe las sanciones occidentales vendiendo energía a Asia. Irán absorbe las sanciones occidentales porque China compra su petróleo. China es prácticamente inmune a las sanciones occidentales porque Occidente no puede permitirse dejar de comprar bienes manufacturados chinos. Cada miembro del bloque proporciona a los demás el aislamiento específico que necesitan y el círculo se cierra. La arquitectura financiera que se suponía sería la herramienta no militar decisiva de Occidente ha sido sistemáticamente estudiada, comprendida y rodeada, no derrotada. Las sanciones siguen imponiendo costos reales, pero han pasado de ser un arma decisiva a ser simplemente un factor entre muchos. Y en una competencia entre un arma decisiva y un costo manejable, el costo manejable gana siempre. Para los estrategas estadounidenses, esto no es un problema teórico, es la realidad operativa dentro de la cual están trabajando en este momento. Las herramientas que se suponía debían impedir la formación de esta alianza, la presión económica, el aislamiento financiero y la amenaza de exclusión de los mercados occidentales, han demostrado ser insuficientes. Y la pregunta de qué herramientas las reemplazan no tiene una respuesta clara. Y aquí está la parte que debería detenerte en seco, porque la activación de esta alianza no solo cambia el equilibrio militar convencional, cambia el cálculo nuclear de una manera que la política estadounidense aún no ha reconocido públicamente.
El arsenal nuclear de Rusia es el más grande del mundo, aproximadamente 5.580 ojivas, de las cuales alrededor de 1.550 están desplegadas en sistemas estratégicos. Ese arsenal ha servido como elemento de disuasión, no solo contra ataques directos a Rusia, sino implícitamente, ambiguamente, nunca declarado formalmente, como respaldo para los socios rusos. Cuando Rusia participa en comportamientos que arriesgan una respuesta militar occidental, el arsenal nuclear siempre está presente en el trasfondo del cálculo, aumentando el costo de la escalada de maneras que moldean la toma de decisiones occidentales, incluso cuando nunca se invoca explícitamente. Irán ha observado esta dinámica con mucho cuidado. El programa nuclear de Irán ha avanzado hasta el punto de que ahora es lo que los analistas llaman un estado umbral, que posee el material enriquecido, el conocimiento técnico y la infraestructura para producir un arma nuclear en un plazo medido en semanas o meses. La decisión política de cruzar esa línea no se ha tomado o no se ha confirmado que se haya tomado. Pero aquí está la pregunta que la activación de esta alianza plantea directamente. Si Irán está operando dentro de un bloque coordinado que incluye a Rusia, y el arsenal nuclear de Rusia está implícitamente presente en cualquier confrontación importante, ¿importa menos el estatus umbral nuclear de Irán que cuando Irán actuaba solo? ¿Y cambia el respaldo nuclear implícito de Rusia el cálculo sobre hasta dónde puede llegar Irán antes de desencadenar una respuesta militar occidental decisiva? La respuesta, que nadie en una posición oficial declarará claramente, es sí. La dimensión nuclear de esta alianza no son solo las armas de Rusia. Es el efecto disuasorio combinado de la capacidad nuclear rusa, más el estatus umbral nuclear iraní, más la ambigüedad sobre dónde termina una y comienza la otra. Ese efecto disuasorio combinado es mayor que la suma de sus partes, y aumenta significativamente el costo y reduce la probabilidad de la acción militar decisiva que se suponía que las líneas rojas estadounidenses debían garantizar. Este no es un análisis cómodo, pero es el análisis que encaja con la evidencia. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Porque aquí es donde el análisis tiene que ser honesto en lugar de tranquilizador. Opción 1. Escalar militarmente contra Irán directamente. Ataques contra instalaciones nucleares, infraestructura de misiles, activos de la Guardia Revolucionaria. Esto suena decisivo hasta que recuerdas que Irán ahora opera dentro de un bloque que incluye tecnología militar rusa y cobertura nuclear implícita. Un ataque contra Irán en 2024 no es el mismo cálculo que un ataque contra Irán en 2003. El riesgo de una respuesta que involucre capacidades rusas en forma de sistemas avanzados de defensa aérea, apoyo de guerra electrónica o asistencia militar directa cambia significativamente el cálculo de costo-beneficio. La opción existe sobre el papel. Conlleva consecuencias que la mentalidad de 2003 no tiene plenamente en cuenta. Opción 2. Endurecer aún más las sanciones y construir una coalición de aplicación más integral. Esto suena lógico, hasta que recuerdas que el problema central de aplicación es China. Y China no puede ser obligada a aplicar sanciones contra Irán mediante presión económica porque la presión económica necesaria para cambiar el comportamiento de China costaría más a las economías occidentales de lo que le costaría a China. La coalición de aplicación tiene el mismo miembro ausente que siempre ha tenido. Endurecer una embarcación con fugas no detiene la fuga. Opción 3. Ofrecer a Irán un acuerdo diplomático integral, un gran pacto que aborde el programa nuclear, la red de representantes y las preocupaciones de seguridad regional de Irán a cambio de una normalización genuina. Esta es la opción que los analistas serios que estudian Irán creen que es el único camino hacia un resultado duradero. También es la opción que es políticamente imposible en el actual entorno político interno estadounidense, en el actual entorno político israelí y en el actual entorno político iraní, donde los reformistas que podrían negociar han sido sistemáticamente marginados, y los sectores duros que se benefician de la confrontación poseen el poder institucional. Opción 4. Contener la alianza en lugar de romperla. Aceptar que la coordinación Rusia-Irán-China existe. Diseñar una estrategia de contención en torno a ella y centrarse en mantener la cohesión y la capacidad del bloque de alianzas occidentales para sostener esa contención durante décadas. Se podría argumentar que esto es lo que la estrategia estadounidense ya está haciendo en la práctica, independientemente de lo que diga la postura oficial. La pregunta es si la arquitectura de contención, la OTAN, las alianzas del Pacífico, el sistema del dólar, el régimen de sanciones, es lo suficientemente fuerte y duradera como para sostener esa competencia durante el periodo de tiempo requerido. Opción 5. La verdad que nadie en el podio declarará abiertamente es que la ventana para impedir la alianza se ha cerrado.
El esfuerzo de 20 años para evitar que estas tres potencias concluyeran que la coordinación era su mejor opción ha fracasado. La pregunta ya no es cómo impedir la alianza, es cómo gestionar un mundo en el que la alianza existe y está operativa. Y esa pregunta no tiene las mismas respuestas que la pregunta de la prevención. Demos un paso atrás de la crisis inmediata y observemos lo que este momento realmente revela. El orden internacional posterior a la Guerra Fría se construyó sobre una premisa específica: que la primacía estadounidense combinada con la integración económica de las principales potencias en un sistema global liderado por Estados Unidos haría que el comportamiento revisionista fuera demasiado costoso para mantenerse. La lógica era elegante: hacer ricos a los países conectándolos a mercados globales liderados por Estados Unidos, hacerlos dependientes de esa conexión. Y la dependencia se convierte en el elemento disuasorio porque desafiar la primacía estadounidense significa perder acceso al sistema que te hizo rico. Esa lógica funcionó durante aproximadamente 25 años. Comenzó a desmoronarse alrededor de 2008, cuando la crisis financiera global demostró que el sistema liderado por Estados Unidos no era infalible. Se debilitó aún más después de 2014, cuando Rusia anexó Crimea y la respuesta de Occidente, sanciones y aislamiento diplomático, no revirtió el resultado. Se debilitó aún más después de 2017, cuando la retirada estadounidense del JCPOA demostró que los compromisos estadounidenses en marcos multilaterales no eran duraderos entre administraciones. Cada ruptura enseñó la misma lección a todos los gobiernos que observaban. El orden estadounidense es real, pero no es invencible. Los costos de desafiarlo son reales, pero son soportables. Y si los costos son soportables para una potencia en aislamiento, son aún más soportables para un grupo coordinado de potencias que han acordado absorber esos costos juntas. La alianza que Irán acaba de activar es la expresión institucional de esa lección absorbida por 3 gobiernos diferentes durante 2 décadas y traducida en un comportamiento estratégico coordinado. Es la respuesta a la que llegaron las potencias revisionistas después de 2 décadas poniendo a prueba la proposición. ¿Podemos absorber la presión estadounidense y perseguir nuestros intereses de todos modos? La respuesta a la que han llegado es sí, y la alianza es la forma en que pretenden mantener válida esa respuesta. Este no es un desarrollo regional contenido. Es la aparición visible de una competencia bipolar, un auténtico segundo polo de poder global que la estrategia estadounidense pasó 30 años intentando evitar. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Porque la historia no ha terminado. Apenas está comenzando su próximo capítulo. En este momento, la alianza opera con una ambigüedad deliberada. Cada miembro mantiene la posibilidad de negación. Cada acción está calibrada para mantenerse por debajo del umbral que desencadenaría una respuesta militar occidental decisiva. La coordinación es real, pero está estructurada para parecer desde la distancia como 3 países separados, cada uno tomando decisiones independientes, que casualmente coinciden. Esa ambigüedad tiene un límite y los escenarios que la superarían no son remotos. ¿Qué sucede si Irán cruza el umbral nuclear final? Si produce y prueba un dispositivo nuclear, la presión política sobre cada aliado estadounidense en Oriente Medio para responder decisivamente sería enorme. Las líneas rojas de Israel respecto a la capacidad nuclear iraní han sido expresadas de manera creíble y se han mantenido consistentemente a través de múltiples gobiernos. Una prueba nuclear por parte de Irán obligaría a tomar decisiones que la ambigüedad del momento actual ha logrado posponer con éxito. ¿Qué sucede si la campaña Houthi o una futura activación de fuerzas proxy realmente cierra el estrecho de Hormuz en lugar de amenazar con hacerlo? Un cierre total de Hormuz, incluso durante 30 días, enviaría los precios mundiales del petróleo a niveles nunca vistos en la historia económica moderna. La cascada política y económica en los países importadores obligaría a respuestas que cambiarían por completo la ecuación actual. ¿Qué sucede si la guerra en Ucrania llega a un resultado? Consolidación territorial rusa, agotamiento ucraniano, fractura política occidental que demuestre visiblemente la capacidad de la alianza para sostener a un socio frente a todo el peso de la presión económica y militar occidental. La lección absorbida por cada gobierno que observa sería que la membresía en el bloque proporciona protección real, y la fila para unirse, o al menos inclinarse hacia él como cobertura, se alargaría. Ninguno de estos escenarios es seguro. Todos ellos están activos. La alianza que Estados Unidos pasó 20 años intentando impedir está operativa. La geometría del poder global ha cambiado de maneras que los marcos políticos actuales no fueron diseñados para abordar. Y las decisiones tomadas en los próximos 2 o 3 años sobre la cohesión de las alianzas occidentales, sobre la inversión en defensa, sobre la durabilidad del sistema del dólar, sobre los compromisos que sustentan el orden existente,
determinarán si la contención se mantiene o si el mundo ya está más avanzado en la transición de lo que la mayoría de las personas en el poder están preparadas para admitir. Mantente con este canal, porque esta historia es la historia de nuestra era y ni siquiera está cerca de terminar.